Hola, bienvenidos a Tendencias del canal Televid, lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche. Programazo. Hoy tenemos programazo. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién no ha padecido de insomnio? Cuénteme quién no. Y quién hoy por hoy no solamente lo padece por temporada, sino que está en trámite incluso de tomar unas medicinas. Uno no sabe qué de cantera le puede pasar a uno con eso. Pero complicado el insomnio, entre otras cosas porque, mire, yo voy a ser sincero en esto y voy a destaparme una carta acá. Cuando yo no duermo bien, no lío bien mis frases. Yo no sé a usted qué le pasa cuando tiene insomnio, cuando no duerme, cuando pasa mal la noche, etc. A mí se me traba la palabra. Vamos a saludar a Isabel, Juliana Isabel Sierra Oquendo, médica de Oxivida. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los televidentes y muy buenas noches. Bueno, oiga, doctora, antes de preguntar qué es el sueño y por qué es necesario el sueño y todo eso, cuando no hay sueño, cuando no se duerme, cuando hay insomnio, hay diferentes maneras de que el cuerpo y el cerebro se modifique. Claro, o se completamente. A ver. Y es diferente, por ejemplo, tener como una mala noche, porque uno puede tener, se emparrandó. Sí. Pues resulta que me emparrandé, o tenía mucho que estudiar, o pues hoy es un momento puntual, entonces pues al otro día hay un mal día, pues la concentración y la irritabilidad pues se sienten mucho y pues como que tenemos un mal día. Sí. Pero una cosa muy distinta es cuando esto se nos vuelve crónico. Porque sí. Resulta que nosotros como seres humanos, nuestro proceso evolutivo nos ha permitido adaptarnos a muchas cosas. Pero dejar de respirar y dejar de dormir son dos cosas que aún hoy como raza humana no nos hemos adaptado. Entonces el dejar de dormir a largo plazo se traduce en pacientes con hipertensión mal controlada. Entonces, usted encuentra un paciente que es juicioso, que hace ejercicio, que se toma súper bien los antihipertensivos y cada que va al control está hipertenso. O su control no, o sus niveles de presión arterial no logran estar dentro de la normalidad. Se traduce en diabetes, se traduce en pérdida, se traduce en obesidad. Entonces, normalmente personas que dicen, me cuesta bajar de peso, uno sale a mirar, venga, mira el sueño. No, doctora, yo no duermo bien. ¿Por qué se presenta eso? Porque resulta que una de las funciones más importantes que tiene el sueño es la regulación hormonal. Y hay una hormona que se llama el cortisol. Y el cortisol es la hormona como de la vida, la que hace que nosotros estemos en alerta. Y se regula entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. Cuando no se logra regular, se eleva y es la responsable de todas estas complicaciones adicionales. Pero, oiga, aprendimos una cosa muy importante hoy, cortisona. Cortisol. Entre las 11 de la mañana, 3 de la mañana. 11 de la noche y 3 de la mañana. Perdón, 11 de la noche y 3 de la mañana. Sí, señor. Discúlpeme, que me disculpen también los televidentes. Bueno, entonces ahora sí, tirémosle a esto academia. Sí. ¿Qué es el sueño? Entonces, lo primero es, el sueño es una función básica. Todos los seres vivos de este planeta, o sea, plantas, animales, sueñan. Eso es lo primero. Es una función que no podemos controlar de manera, pues, como tan fácil. Y lo segundo es un ciclo. Esto es súper importante entender porque hay un mito urbano de pensar o de sentir que un buen sueño es la persona que se acuesta y pasa derecho toda la noche y al otro día se levanta. Entonces decimos, tuvo un buen sueño porque no se levantó, y resulta que eso no es cierto, porque al ser un ciclo significa que hay momentos de mayor profundización, que normalmente es donde se sueña, y hay unos momentos donde la persona está más en vigilia, y dependiendo de la sensibilidad, esa vigilia se puede sentir o no. Entonces, el ciclo es, empiezo a dormir, o sea, empiezo a conciliar, me profundizo, sueño y vuelvo y me levanto. En ese vuelvo y me levanto, cada persona entonces se voltea o se para al baño y hace pipí, o se quita la cobija o se mueve. Esto es un adecuado sueño.
Eso, levantarse a hacer pipí, Sí. moverse, quitarse la O sea, cobija. eso es normal. Eso es lo eso es normal. normal. Hay personas que logran tener un sueño derecho y también es normal. Lo que pasa es que el mito urbano es que si yo no me acosté y no quedé como me acosté, me levanté, entonces tuve un mal sueño. Y no necesariamente eso. Porque hay personas que se acuestan, se levantan en la misma posición que se levantaron, pero amanecen cansados. Sí, entonces, entendí. el criterio de un buen sueño no tiene que ver ni con el horario, o sea, con la cantidad de horas que duermo, ni en la forma que duermo. Entonces, ¿qué es un buen sueño? Que la persona logre tener el tiempo suficiente para que al otro día tenga la suficiente energía para su cotidianidad. Y dentro del día a día no está diciendo, ay, qué dicha una siestica o qué rico quedarme otro rato aquí arrunchadita durmiendo bien rico. Quiero hacerle una pregunta sobre las personas que son cuadriculadas, Ok. que no se mueven, que tienen tantas obsesiones, ¿cierto? La cuadriculada y cuadriculada 2 puntos igual a obsesión. Se acuestan a las 3 de la mañana y como esas Piensan personas piensan. dicen, es que yo siempre me levanto a las 6, es que yo no... Y a las 6, pero pues si no has dormido, o sea, aquí hay todo... No, a las 6. ¿Eso es buen sueño? Lo que pasa es que hay que tener como presente 2 cosas. Hay una cosa que se llama el ciclo circadiano del sueño. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros vamos acostumbrando a nuestro cuerpo a determinados horarios. Entonces, resulta que yo toda la vida madrugué. Yo estudiaba en la mañana, entonces desde chiquito me levantaban a las 5 de la mañana. Y resulta que hoy es domingo y no me tengo que levantar a las 5 de la mañana, pero mi cerebro me dice, levántese. Sí. Eso es el ciclo circadiano del sueño. Y entonces ese típico personaje que se acuesta a las 3 de la mañana, pero físicamente no es capaz de dormir más, porque ya tiene esa regulación del ciclo. Sí. Lo cual no significa que él haya logrado todas esas etapas que deben lograrse en el sueño para tener un buen sueño. Entonces son 2 cosas diferentes. Una cosa es que mi sistema nervioso autónomo, es decir, el que yo no puedo controlar, ya aprendió que yo me tengo que levantar todos los días, me guste o no, sea día laboral o no, haya pasado una buena noche o no, ha aprendido a levantarse a determinada hora y ese es ese ciclo. Y otra cosa es que ese tiempo me permita tener una buena calidad de sueño. Y las proporciones están en que una persona que se acuesta tarde y que cree que levantarse a las 5 de la mañana un domingo porque se acostumbró así, las proporciones son tal sobre un sueño, como dicen las tías, un sueño reparador. Es que lo importante es tener un sueño reparador. El sueño reparador no depende de la cantidad, sino de la calidad. Sí. Entonces nosotros encontramos pacientes que dicen, vean, en serio, yo con 4 horas tengo, y en serio tiene 4 horas, es decir, se duerme a 4 horas y el otro día es absolutamente funcional. Y no está pidiendo como pista, no está buscando un espacito para descansar. Sí. Pero hay otras personas que dicen, vean, yo puedo dormir 10 horas y me queda faltando. Sí. Entonces, cuando uno tiene que empezar a armar alertas, cuando al día siguiente, el día, porque nosotros somos programados para estar activos de día, no me da. Entonces, al otro día empiezo a sentir que la pila va para abajo, o empiezo a tener pérdida de la memoria, o empiezo a estar más irritado, porque hay una patología que es la apnea del sueño, por ejemplo, ¿qué pasa? Este paciente se acuesta a dormir, se le olvida respirar, y como se le olvida respirar, pues el cuerpo no lo deja profundizarse, pues usted se muere. Si usted dejó de respirar, se murió. Entonces el cuerpo no permite que usted logre esa profundidad, que es donde está la regulación hormonal. Entonces usted al otro día, a pesar de que usted dice, no, pues yo me levanté y me acosté y pues hice todo el proceso y no me levanté, pero sigo muy cansado durante el día. Es el secreto, o la parte más importante en el sueño, es el sueño de calidad. Sí, el reparador que llaman las tías. El reparador. Ok, venga, doctora Juliana Isabel, volvamos sobre el sueño. Usted dice que hay personas que con 3 horas o 4 están listas, pero la generalidad del ser humano siempre se ha escuchado que duerma 8 horas, hombre. Sí.
¿cierto? Sí, porque digamos que el 70 o el 80% de la población, porque nosotros necesitamos hacer como esos momentos, necesitamos tener los ciclos. Entonces uno más o menos, por lo menos tener 2 ciclos de profundidad en la noche. Entonces son más o menos entre 3 y 4 horas es que necesitamos estar profundos. Pero ahí te voy a echar un dato. Las horas más importantes de sueño es entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. Entonces, si yo me fuera a tragar horas de sueño, preferiblemente, o sea, es preferible que una persona se levante a las 3:30, 4 sí, para continuar, que se trague estas primeras horas. Sí. Lo que pasa es que para yo tener profundidad en ese horario, yo necesitaría más o menos entre 10 de la noche, 9:30 estar empezándome a acostar. Sí. Porque ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? El sueño empieza, la inducción del sueño, el inicio del sueño empieza a partir de las 6 de la tarde. Lo que empieza a hacer que nosotros tengamos sueño, que nos dé sueño, es la oscuridad. Entonces, más o menos a las 6 de la tarde, cuando empieza a bajar el sol, se empieza a liberar una hormona que se llama la melatonina, que tiene su pico más o menos a las 3 horas de liberación. Eso quiere decir que si se empieza a liberar a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche ya empezamos a buscar cama, ¿cierto? La persona se acuesta y más o menos se demora 2 horas en hacer la profundización. Entonces, te estás acostando a las 9 de la noche, a las 11 de la noche ya estás empezando a entrar en el sueño profundo. Y la regulación del cortisol, sí o sí, porque el cortisol también tiene un ritmo circadiano, o sea, las hormonas naturalmente saben, pues tienen un horario en los cuales están altas y están bajas. Ese ciclo del cortisol, que es el más importante para regular, es entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. Entonces, ahí yo debo estar profundo. Y en ese mismo momento, por ejemplo, en ese mismo horario, es el horario en donde se libera la hormona de crecimiento en los niños. Por eso es que las abuelitas dicen, el dormir alimenta. Ah, sí, claro. Es exactamente por eso, porque el sueño nos hace una regulación hormonal súper importante. Vamos a una pausa, doctora, y regresamos con este importante tema del insomnio. Ya regresamos. Óigame, doctora, antes de seguir ahí en el plano de la normalidad del sueño, quiero hacerle una consulta. Las personas, tómese una lechita caliente, tómese este vinito que eso lo va a poner a dormir y con tranquilidad. El otro, va a tomar 2 whiskies a ver si puedo superar este estrés y dormir. ¿Eso qué? ¿Son mitos o qué? Son mitos. Lo que pasa es que nosotros necesitamos entender 2 cosas diferentes. Hay 2 tipos de insomnio y cada uno nos está hablando de cosas distintas. Hay una cosa que se llama el insomnio de conciliación y hay una cosa que se llama el insomnio de mantenimiento, ¿cierto? Y cada uno representa una cosa diferente. Entonces, el insomnio de conciliación es este personaje que tiene sueño, está cansado, se siente cansado, pero se acuesta y se le fue. Entonces empieza a voltearse para acá, empieza a voltearse para allá, empieza para acá, para allá y para acá. Este tipo de personajes requieren estrategias que le ayuden a relajarse, a estar más tranquilo para poder arrancar, ¿cierto? Entonces, por eso es el famoso mito de tómese una copita de, porque en términos reales, el alcohol es un relajante, es un inhibidor cerebral. Entonces, digamos que le permite hacer eso, pero que no le deja hacer, no lo deja profundizarse. Entonces es una muy mala estrategia tomarse, aunque sea una copa de vino, porque, pues, en serio, el vino es un buen hábito. Uno tomarse una copa de vino al día es un buen hábito. Lo que no es buena idea es tomársela en la tarde, después de las 6 de la tarde, más bien desde las 4. Doctora, ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos que respetar el ciclo hormonal. Las hormonas son lo que hace que nosotros nos comportemos de X o Y manera. Entonces, si yo inhibo la melatonina,
estoy inhibiendo mi forma natural de inducir sueño. Ok, perfecto. Y entonces entonces una estrategia como el alcohol te induce el sueño, pero no te permite profundizarse. Y como lo expliqué ahorita, ambas cosas son importantes, pues una es detrás de la otra, es un ciclo. Yo primero empiezo, pero tengo que profundizarme, porque el momento más importante es la profundización. Entonces yo no gano nada en que yo logre dormir, pero no me profundice, porque entonces la persona que dice, yo no estoy descansando, yo estoy durmiendo, pero no me estoy reparando. Quiero hacerle una consulta sobre esto. Sin duda, personas que tienen estos problemas de insomnio deben resolverlo, porque yo le voy a ser sincero, yo tuve unos episodios de insomnio tan tremendos que tuve que vincularme a una cosa brava médicamente. Le reitero, cuando yo no duermo bien, mis frases no las lío bien. Y yo me noto porque yo ¿qué acabo de decir? Y hago radio y televisión. Claro. Y yo, ¿qué acabo de decir? Entonces se me pierden en ocasiones cuando me pasa eso. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo sé que está fallándome algo en el sueño para yo reaccionar e ir donde usted? Lo primero, a ver, dormir significa también cuidar el cerebro. Y el cerebro, una de las cosas más importantes es las funciones superiores. ¿Qué son las funciones superiores? El razonamiento abstracto, la capacidad cognitiva y la memoria, ¿cierto? El síntoma más claro es, doctora, yo duermo pero no descanso, o me mantengo cansado durante el día. Eso no tiene sentido de ninguna manera. Entonces, cuando la persona está así, va a empezar a tener deterioros. Hay unos como tú que lo sientes rápido, que lo empiezan a enfocarse rápido porque dicen, mi cerebro no me conecta. Es como si estuviera como dopado todo el día, como si estuviera borrachito todo el día, como que mi cerebro no está funcionando. Pero lo que decíamos ahorita, una persona con una obesidad que no mejora, a pesar de que hace dieta, de que hace ejercicio, de que es juicioso, pacientes con una hipertensión que no se controlan, pacientes con los niveles de glicemia altos, son signos muy claros de que hay un problema en el sueño. Que digamos que no es porque el paciente conscientemente diga, estoy pasando mala noche, pero sus otras cosas no están funcionando. Entonces los niveles de presión, la irritabilidad, la depresión, por ejemplo, esa sensación como de yo o me siento más irritado o no estoy disfrutando la vida por el mismo proceso de la regulación hormonal. Estas personas que tienen insomnio y prenden la televisión y ellos dicen, no, tengo que prender la televisión o si no, no me va a poder dormir. ¿Eso qué? ¿Cómo se mira eso? Desde lo científico, pues. Desde lo científico, volvamos a lo que les decía ahorita. Entonces, ojo, hay otra parte que no hemos hablado que es el insomnio de conciliación, que es este típico personaje. El insomnio de mantenimiento es el paciente se acuesta, es capaz de dormir, pero se levanta entre 11 de la noche y 3 de la mañana, se levanta y se le pierde el sueño, él no es capaz de volver a conciliar en sueño. Entonces, este personaje de que estamos hablando, de un proceso inflamatorio crónico de base, donde normalmente lo que tenemos es un desbalance del cortisol. Si lo que me induce a mí el sueño es la oscuridad, el yo prender el televisor o el yo coger un celular a mirar la hora, lo que yo estoy haciendo es bloqueando de manera inmediata la posibilidad de volver a dormir. Entonces la persona dice, no, es que yo con el sonido me relajo, y puede que sí se relaje, pero no va a lograr la profundización, lo que se conoce como la fase REM del sueño, y eso es delicado. ¿Tan delicado que qué puede pasar? ¿O se le convierte en un hábito eso o qué? ¿Tú por qué crees que los infartos son más en la mañana? Ok, sí. Por este problema hormonal, porque por el cortisol. Entonces, al final de la historia, lo más importante del sueño es que la regulación hormonal, lo más importante es el cortisol. Entonces, la gente, ¿por qué se infarta en la mañana? Porque usted no logra regular el cortisol y se le dispara y se infartó. Así de grave es.
Entendido, entendido. Quiero hacer una pregunta. ¿Es un mito o es realidad que el cerebro tiene dos antenitas del sueño o una, no sé pues, exactamente, que cuando baja ya está durmiendo y que el insomnio las deja paradas? Pues es una forma muy fácil de explicar, es una forma como muy sencilla de explicar qué es lo que hace, pero básicamente es eso. La profundización del sueño o el sueño profundo es que usted se desconectó. Entonces, ahí yo me acuerdo, pues, chiquita, cuando era más pequeña, que había más noticias, entonces decían, no, es que se metieron en un apartamento y no sintieron. Y la gente, pues, ¿cómo no siente? Pues porque es verdad. Porque cuando usted está en una profundización absoluta, usted sueña, ese es en el momento que usted sueña, pero puede caer el mundo y usted no se da cuenta. Ahí se cae el mundo y usted no se da cuenta, usted está completamente desconectado. El no dormir es que una parte suya está todavía en vigilia. Entonces es una forma muy práctica de explicarlo. Le quiero contar algo porque ya nos tenemos que ir. Estuve viendo un procedimiento médico inglés en el Hospital Queen Elizabeth de Londres. Los médicos, el paciente tenía un cáncer en el riñón y ese cáncer de riñón lo subió por esta zona hasta el corazón, entonces tenían que parar el corazón, pararon el corazón, media hora pararon el corazón. No estaba respirando, no estaba conectado, lo pusieron, comillas, muerto, para poder quitar el tumor. El tumor, sacar el riñón, pero sacar, como esta zona estaba infectada, pues es un decir, con el tumor, entonces había que sacar la sangre de esa zona y pararon el corazón y la respiración por media hora. Explicaba al médico que una mujer cayó en una cosa de hielo en Canadá y que de ahí descubrieron que bajando la temperatura podían estar desconectados media hora para poder, y decía, ahí no se está ni durmiendo, el hombre está muerto. Sí. El hombre está muerto, no está durmiendo. Es lo que le quería comentar a los televidentes. La ciencia muestra unos caminos que son increíblemente hermosos, ¿cierto? Sí. Dentro de la tragedia, hermoso. Eso. Lo que pasa es que es el poder del conocimiento. Sí, exacto. El poder del conocimiento. Sí. Por eso, hombre, las redes no son la ciencia son otras cosas. Doctora, hemos terminado, qué lástima. Qué lástima. En otro momento nos volvemos a encontrar y conectar con los televidentes del canal Televid en el programa Tendencias. Gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. ¿Sabes qué te quería contar? A ti que te gustan los avances. El oxígeno es un excelente. Cada vez entendemos más el potencial del efecto en salud que tiene el oxígeno en los seres humanos y el desarrollo adicional a lo respiratorio. Ahí te dejo el dato. Buen dato. Gracias por haber estado con nosotros. Sigan en el canal con toda la información que trae Tendencias y no solamente Tendencias. Televid, buenas noches.